Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 19 de julio de 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es también la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso ustedes y yo, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechando toda malicia, toda maldad de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra. De esa manera no nos engañamos a nosotros mismos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que ustedes sigan guiados por la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, como dice en Lucas 8:11. La palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos, y que ustedes y yo, guiados por ella, perseverando en ella, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice allá en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para, alimentados por la palabra del Señor, perseverar en ella, dar mucho fruto y alcanzar la salvación. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la adoración, la exaltación, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cruzaba Jesús en un sábado por los sembrados, y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que le acompañaban? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. Tampoco habéis leído en la ley que en día sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. Pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si hubieseis comprendido lo que significa misericordia quiero, que no sacrificios, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12, del versículo 1 al 8. Jesús dice: yo soy el dueño y Señor del sábado. El guardar el día sábado era un precepto de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, el cual era exclusivamente para las 12 tribus de Israel. Lo dice en Malaquías capítulo 3, versículo 22, que los preceptos dados a Moisés eran para las 12 tribus de Israel, porque con ellos era la alianza. Éxodo capítulo 24, del versículo 5 en adelante, Moisés agarra la sangre y rocea todo el pueblo, a las 12 tribus de Israel, sellando ahí la alianza del antiguo pacto. Entonces, por eso Malaquías 3:22 dice que los preceptos del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, eran para las 12 tribus de Israel. Ustedes y yo nos pertenecemos a ninguna de las 12 tribus de Israel, y solamente para que quede claro, no son tribus espirituales, sino son tribus que hasta aún hay judíos. Entonces nosotros somos el nuevo pueblo de Dios.
pertenecemos al Nuevo Testamento. Por eso cuando tengamos cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración que necesitemos hacernos a nosotros mismos para fortalecer nuestra fe, es siempre muy importante que tenemos que hacerlo a la luz del Nuevo Testamento, como dice en Gálatas 6:2, para cumplir los mandamientos ¿de quién? De Cristo. Juan 15:10 dice Jesucristo: yo cumplo los mandamientos de mi Padre y ustedes tienen que cumplir los míos, porque Jesús vino a cumplir lo del Antiguo Testamento. Cuando Jesús estaba en la cruz, en Juan capítulo 19, versículo 30, dice: todo está cumplido. Entonces Jesús vino a cumplir lo del Antiguo Testamento. Y nosotros no tenemos que cumplir los preceptos del Antiguo Testamento, sino los preceptos ¿de quién? Digan conmigo: de Cristo, de Cristo. ¿Ok? Gálatas 6:2 dice que tenemos que nosotros practicar los mandamientos de Cristo. Nada más para que tengan otra cita bíblica para fortalecer nuestra fe. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo del 8 al 9 dice que el infierno, el castigo de Dios, el fuego eterno, viene para todos aquellos quienes desobedecen al evangelio de Cristo. Al evangelio de Cristo. Bien, con esto, con esta explicación, vamos a entrar a meditar el evangelio de hoy. Tengan en cuenta muy claro que el sábado era para el Antiguo Testamento. Y antes que se me vaya, en el Nuevo Testamento, los cristianos del nuevo pueblo de Dios, nosotros cristianos del nuevo pueblo de Dios, tenemos que guardar el día domingo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, domingo significa día del Señor. Repitan conmigo, ¿qué significa domingo? Día del Señor, Apocalipsis 1:10. Entonces, en el Antiguo Testamento se guardaba el sábado, Nuevo Testamento el día domingo. ¿En dónde lo dice? Hechos capítulo 20, versículo 7, dice que se reunían para la fracción del pan, lo que es la Eucaristía, la misa, el día domingo, el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7. Otra cita les doy, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Cada domingo que cada quien reúna lo que ha podido ahorrar para la ofrenda, cada domingo. Entonces, Pablo viene a recoger la ofrenda que es domingo, porque el domingo se reunían los cristianos. Si se reunían el día sábado, ¿para qué pedía que se haga la colecta el domingo? ¿Sí ven que no hace sentido? Ahora, yo sé que muchos que interpretan la Biblia por su propia cuenta, lo cual está prohibido hacer según segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice que nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. Sin embargo, aunque la Biblia advierte eso, hay personas que lo hacen. Sé que me van a citar a Hechos capítulo 17 del 1 en adelante, Hechos capítulo 18 del 1 en adelante, y me van a decir: pero San Pablo se reunía. ¿Pero con quién? Con los judíos. Él se reunía con los judíos y no a la fracción del pan, sino a discutir. Dice que discutía con él cada sábado basándose en las Escrituras, porque él buscaba que la conversión de ellos. Como los judíos se reunían el día sábado, Pablo iba donde ellos el día sábado. ¿Para qué? Para predicar. Dice que discutía basándose en las Sagradas Escrituras con ellos. No dice que hacían la fracción del pan. Bien, entonces los cristianos para la fracción del pan se reunían el día domingo. No hay siquiera una cita en el nuevo, escúchenme bien, en el Nuevo Testamento no hay una cita donde se reúnan los cristianos el día sábado. Es más, San Pablo también en Colosenses capítulo 2, versículo 16, él nos dice que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, los alimentos puros e impuros, por lo que comen o beben, por fiestas, por novilunios o por sábado. Que nadie los critique si no van a eso. Entonces, para mis queridos hermanos adventistas del séptimo día, les he dado una explicación clara y precisa. Si aman la verdad, van a aceptar la verdad. O si no, van a coger tanta cita, pero del Antiguo Testamento. No hay una cita en el Nuevo Testamento donde los cristianos se reúnan a la fracción del pan el día domingo. Cuando Jesús muere y resucita, ¿qué día resucitó? El primer día de la semana. Podemos ver en Mateo capítulo 28, del 1 en adelante, Juan capítulo 20. Jesús resucita el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Digan conmigo: domingo.
Alguien una vez me dijo, el primer día de la semana es el lunes. El primer día de escuela, de actividades, tal vez día de trabajo es el lunes. Pero de la semana, primer día de la semana es domingo. Jesús resucitó el día domingo. Sus discípulos estaban reunidos. Juan capítulo 20, versículo 19. Y el primer día de la semana Jesús se apareció a ellos. Y cuando ellos estaban reunidos, Jesús no les dijo, ¿por qué están reunidos el día domingo? Sino más bien le dijo, paz a ustedes. Y sopló sobre ellos y le dio el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes no le perdonen, le quedan sin perdonar. Juan 20, 23. Luego, 8 días después, si lo seguimos leyendo ahí mismo, Juan capítulo 20, del versículo 24 en adelante, Jesús se vuelve a aparecer a ellos 8 días después del día domingo, primer día de la semana. Entonces se dan cuenta, y por eso es que los cristianos en adelante, desde los primeros siglos, después de Cristo, empiezan a guardar el día domingo. No hay, una vez más les digo, no hay una cita donde diga en el Nuevo Testamento que los cristianos celebraban la cena del Señor, la fracción del pan, el día sábado, sino más bien ellos hacían el domingo, como Cristo mandaba. Bien, con esto dicho, el Evangelio de hoy dice, Mateo capítulo 12, el versículo 1 en adelante. En aquel tiempo, cruzaba Jesús en sábado por los sembrados. Ahora, Jesús cruzaba, ¿qué día? Día sábado. Y les hago una pregunta a ustedes. ¿Jesús vivió en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento. Cuidado, se confunda. Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Por eso a Jesús, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, del versículo 22 al 24, lo llevan a los 8 días, lo circuncidan, como estaba escrito en la ley de Moisés, porque Jesús pertenecía al Antiguo Testamento y tenía que cumplirlo todo. Entonces, el Nuevo Testamento empieza a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Antiguo Testamento termina con la pasión y muerte de Cristo. Ahí termina el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento empieza desde la resurrección de Jesucristo. Bien, entonces por eso hay muchos que dicen, oh, pero Jesús hacía esto, yo también hago. Pero Jesús vive en el Antiguo Testamento, mi hermano. Nada más para que no haya esas confusiones que más hacen que la fe se debilite antes que se fortalezca. Entonces, para todos aquellos que, por ejemplo, algunos toman Deuteronomio 14, Levítico 11, los animales puros, los animales impuros, eso era del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, les pongo un ejemplo, Jesús ya viene a decir que lo que mancha al hombre es lo que sale del corazón. Eso sí mancha al hombre, es que los alimentos puros e impuros que vienen por la boca, pasan a la barriga, luego cuando uno va al baño, sale todo. Ahí, eso dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 7, del versículo, pueden leer desde el versículo 20 al 23. Entonces, ahora, algunos pueden decir, yo no como carne de cochino, yo esto y aquello. Les doy una cita. Santiago capítulo 2, versículo 10, dice que el que quiere guardar el Antiguo Testamento tiene que guardarlo todo. Tiene que guardarlo todo. Por ejemplo, si escoge una que otra cosita que quiere guardar, o aunque guarde todo, pero falle en uno, se hace reo de todos los preceptos del Antiguo Testamento. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Por eso es que nadie podía cumplir los preceptos del Antiguo Testamento y por eso vino Cristo. Por él cumplirlo y al él cumplirlo quedan eliminados. ¿Ok? Eso nos dice también en Gálatas capítulo 3, del versículo 23 al 26, que el Antiguo Testamento era como aquella sirvienta que lleva al niño al maestro. Mientras estaba en el camino, la sirvienta manda al niño, pero una vez llegado al maestro, que es Cristo, entonces ya el niño obedece ¿a quién? A Cristo. Por eso ustedes y yo, Gálatas 6:2, obedecemos los mandatos de Cristo. Bien, una explicación sencillísima para entender acerca de la diferencia entre sábado y domingo, y para nosotros los cristianos es de guardar el día domingo. Bien, en aquel tiempo cruzaba Jesús en sábado por los sembrados y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día sábado. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que le acompañaban, cómo entró en la casa de Dios
y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 21, del versículo 2 al 7, está el pasaje donde David llega al sacerdote Ahimelech y le llega a pedir pan para comer, porque él venía con sus hombres, y el sacerdote Ahimelech le preguntaba si ellos estaban puros, si se habían abstenido de mujer. David le dice sí. Entonces él les dio el pan que era consagrado, que es solamente lícito comer a los sacerdotes. Entonces, y Jesús les cita esta sagrada escritura que ellos mismos conocían. Siempre que Jesús quiere aclarar alguna duda, aclarar alguna objeción que cualquier fariseo, maestro de la ley, le pregunte, Jesús siempre dice, ¿qué lees? ¿Qué está escrito? O si no dice la escritura, si no dice al mismo Satanás en Mateo 4, está escrito. Por eso Jesús nos muestra que para aclarar cualquier duda es necesario aclararlo a la luz de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, para nosotros en el Nuevo Testamento, Jesús les aclaraba a ellos con el Antiguo Testamento, la Septuaginta, la Torá, que ellos conocían. Por eso San Pablo llegó a decir en Romanos 10:17 que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios que ustedes y yo escuchamos, así se fortalece nuestra fe. Entonces no es que uno puede ir y hablar lo que yo pienso, lo que yo siento y no. Jesús, el Maestro de Maestros, Él nos enseña que para aclarar cualquier confusión es necesario aclararlo a la luz del Nuevo Testamento. Y algunos se atreven a decir, abra la Biblia. Hay que ver algo de filosofía, algo más, abra la Biblia. Pobrecitos, que Dios les perdone. Bueno, seguimos. Entonces, David, primer libro de Samuel, capítulo 21, del versículo 2 al 7, entonces es ahí donde David va al sacerdote Ahimelech y le pide panes que estaban reservados, digamos así, solamente para los sacerdotes. Y Jesús le dice, David hizo esto cuando él tenía hambre. Dice, tampoco habéis leído en la ley en que en sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa, pues yo os digo que hay aquí alguien mayor que el templo. Entonces los sacerdotes que sirven al Señor, que están en el templo, tenían que igual hacer sus cosas que tenían que hacer, aunque quebrantaran el sábado, pero no incurrían en culpa, porque ¿qué? Eran los representantes de Dios. Y Jesús les cita otra escritura para que ellos entiendan. Y no solamente con 2 escrituras, sino les va a citar otras más para que ellos entiendan, y nos enseña a nosotros que nuestra fe, nuestras dudas se aclaran a la luz de la Sagrada Escritura. Mire cómo dice. Si hubieses comprendido lo que significa misericordia quiero que sacrificio. Allá en Oseas capítulo 6 capítulo 6, versículo 6, dice el Señor, yo quiero más conocimiento de Dios que holocaustos, que sacrificios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Es buen ejemplo que nosotros en nuestra vida le ofrezcamos al Señor oraciones de rodillas, por horas estemos ahí levantando la mano, rezando al Señor, alabándole, qué bueno. Pero con nuestras obras hacemos mal al prójimo, somos difamadores, calumniadores, chismosos, metiches, metecuentos, lengua larga. ¿Y de qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? De nada, dice el Señor. ¿De qué sirven los sacrificios si no hay obediencia a la palabra? ¿De qué sirve? Es como alguna persona que va y le da un golpe a otra persona. Viene el siguiente día con un regalo. Y según hace un sacrificio de comprar un regalo. Pero ya viene vuelto otra ocasión, ya vuelta lo mismo. Si no sirve de nada, entonces dice el Señor, más vale la obediencia a la palabra del Señor que el sacrificio. Nuestro mayor sacrificio tiene que ser la obediencia al Señor. ¿Cuántas personas que se van en la procesión? Y eso es bonito, porque las procesiones están en la Sagrada Escritura. Salmo 68, del versículo 25 al 27, nos habla de las procesiones y qué bonito. Y muchos van a las procesiones
Pero ¿qué? Llegan a la casa, siguen peor, o pasan por la cantina, llegan borrachos a hacer problemas. ¿Y de qué les sirve el sacrificio? De nada, de nada. O hay algunos que dicen, voy a pasar una misa en honor a la Virgen Santísima, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de... Y qué bueno, hay la Eucaristía, qué bonito, hay el compartir, pero después hay el trago, dándole gusto al diablo. Y según dicen que hace un sacrificio, pero para el diablo. ¿Y dónde está la obediencia al Señor, que dice el Señor que no hay que embriagarse, sino son los priostes los primeros que están invitando al trago y con la botella arriba, como si... Imagínense, con todo un desorden. Entonces Dios nos viene a decir a nosotros que Él se complace en nosotros obedecerle a Él antes que sacrificar. ¿Y de qué sirve hacer fiestas grandes, traer artistas que canten música profana, tanto mal uso del dinero en licor, en tanta cosa, y después para seguir o lo mismo de antes o aún peor? ¿De qué sirve eso? De nada. De nada. Entonces Dios es claro, mis amados hermanos y hermanas. Una cosa es que ustedes y yo tengamos conocimiento de la palabra de Dios, es bonito. Por ejemplo, ahorita cuando meditamos la palabra de Dios, y yo les cito capítulo y versículo siempre, aunque haya muchos que me han dicho, es que eso es un poquito abrumador, eso cansa. ¿Qué me importa? Dice en Ezequiel capítulo 3, versículo 27, que te escuchen o no te escuchen, eso no importa. Tú tienes que hablar. Y por eso les hablo con la palabra de Dios, como si fuera el parlante, donde dice, hermanos, esto dice Dios aquí, aquí, aquí. El que quiere obedecer, que obedezca. El que no quiere, tiene su libertad. Pero eso sí, ya tiene conocimiento. Si no obedece, ya tendrá que darle cuenta a Dios. Bien importante. Por eso es importantísimo ustedes y yo esforzarnos en obedecer. Obedecer. Repitan conmigo. Obedecer. Hay personas que se quedan en reconocer. Yo soy pecador, yo reconozco que soy pecador. Y ya está. Cualquiera puede decir eso. Yo reconozco que soy un ladrón. Y sigue robando. O sea, ¿de qué le sirve reconocer para seguir haciendo lo mismo? Sino la conversión, la obediencia a la palabra de Dios. Ahí es cuando Dios está alegre, orgulloso de nosotros, sus hijos. Allí. Mientras ustedes y yo, por más sacrificios que hagamos, si no hay obediencia, no sirve el sacrificio. Grábense eso. El sacrificio no sirve si no hay obediencia. Más vale la obediencia que el sacrificio, dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Oseas, capítulo 6, versículo 6. Y eso Jesús le cita a los fariseos conocedores de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Y Jesús les cita con la Escritura para que ellos entiendan. Entonces, que nadie me venga a decir, habla de Dios, pero sin la Biblia. Parece del Padre Luis Toro. No ayudan ni a compartir. Y aparte que no ayudan ni a compartir, vienen a quererme a mí desanimar. Dios les perdone. Pero bueno, el centro del Evangelio de hoy es la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios, ustedes y yo tener conocimiento que Dios se complace, se alegra, se contenta, no en el sacrificio, tanto como en la obediencia. La obediencia está primero. Por eso Jesús llegó a decir, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga, el que obedezca la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21 o Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Muchos que invocan al Señor, yo amo al Señor. Vamos a rezar. No, estoy ocupado. Vamos a misa. Tengo otras cosas que hacer. Tengo que llevar a mis niños al parque. Sí, qué belleza. Tengo que llevar a mis niños al parque. ¿Y qué tal el conocimiento de Dios a los niños? Llevarles a misa. Actividades cristianas donde nos acerquen más a Dios. Cuando les dan esos videojuegos que son diabólicos, de puras matanzas y eso, ahí no dicen, no, mi niño es pequeño. Ahí le dan nomás hasta pagando para que aprendan cosas violentas. Pero cuando se trata de aprender las cosas de Dios, no quieren. Y cuando alguien le dice, déjame tranquilo, como cuando Jesús entraba a la sinagoga en Marcos 1:23 en adelante y salió Satanás
un hombre, ¿qué quieres conmigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a atormentarnos? Así es alguien que predica la palabra de Dios. Alguien que no quiere obedecer a Dios se siente atormentado. Ya no hables más, me atormentas. O si no, otros dicen, cada quien que haga su vida. Mas la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que tenemos que hablar. Escuchen o no escuchen. Tenemos que siempre hablar. Dice el Señor, misericordia quiero que sacrificio. Si habrías comprendido lo que significa misericordia quiero no sacrificio, no condenarías a los que no tienen culpa. Y Jesús, aunque sus discípulos hacían algo en el día sábado, dice que ellos no tienen culpa. ¿Ah? Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ellos, mientras querían a Jesús, según ellos, hacerle dar cuenta que sus discípulos andaban mal, porque arrancaban espigas el día sábado, Jesús les dice, yo soy el dueño del sábado. Entonces, muy importante. Y para terminar, yo quiero leer con ustedes Ezequiel capítulo 3, versículo 27, para que ustedes agarren ánimo y nunca se desanimen, porque siempre va a haber personas que son mal testimonio. Pero eso sí, la salvación es individual. No porque un sacerdote cometa un error, no porque un catequista cometa un error, no porque un padre de familia cometa un error, no porque un hijo cometa un error. Eso significa que la fe de los otros se va a desvanecer. Jamás de la vida. Esa es una excusa barata. Oh, es que mi papá era un borracho y se maltrataba a mi mamá. Yo por eso soy así. Y si él era así, tú no seas así. Dios te dio conciencia y te dio ojos para escuchar, ojos para mirar, oídos para escuchar, corazón para entender. Entonces, esa es una excusa barata. Una vez a mí me dijo alguien, oh, porque mi papá era así. Entonces, tenemos que obedecer a Dios y no fijarnos en los demás. Cuando nos ponemos a juzgar a los demás, Romanos 2.1 dice, juzgando a los demás, tú mismo te condenas. Entonces, cuidado, ¿no? Con poner esa excusa barata. Es que yo no voy a misa porque el sacerdote una vez me habló. Yo no voy a misa porque una vez el catequista le vi que en un escándalo. Oh, la salvación es personal. Tú tienes que ir a misa porque ahí vas al encuentro con Cristo. O es que yo no escucho la palabra del Evangelio del día por esto, por y por aquello. Yo no escucho el Evangelio del día porque yo solo escucho de los obispos y los sacerdotes. ¿Qué excusa más barata? A pesar que uno se les da con capítulo y versículo, es que el diablo puede hablar a través de él. Madre Santísima. Imagínense cómo pueden ser. Pero bien, de todas maneras, ustedes y yo tenemos que estar firmes en Cristo y siempre hablar de Dios. Siempre buscar hacer el bien a los demás. Gálatas 6, de 9 al 10. Hacer el bien todas las veces que podamos y hablarles de Dios siempre. Los papás, hablar a sus hijos de Dios siempre. El esposo, hablar a la esposa de Dios y no tanto hablar, sino mostrar el testimonio en su persona, mutuamente, de Dios cuando siempre, no cuando le nazca. Algunos dicen, yo voy a misa cuando me nace. ¿Y si nunca te nace y te mueres? ¿Ah? Entonces, no es cuestión de, es que otros dicen, es que a los niños les tiene que nacer. Qué vergüenza, qué ociosidad. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice que desde niño conoce las sagradas letras que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación. Si ustedes y yo queremos que nuestros niños se salven, tenemos que hablarles ¿desde cuándo? Desde niños. Si ven que la Biblia dice que a ellos hay que hablarles de Dios desde niños, y hay algunos que ni lavan ni dejan lavar, ni le hablan a los niños de Dios. Y cuando uno les habla, es que son pequeños, es que a ellos le tiene que nacer. ¿Y de dónde sacaste de eso que tiene que nacer? Lo que pasa es que estás queriendo justificar tu vaguería y tu ociosidad de tomarte el tiempo de tú mismo alimentarte de la palabra de Dios a la vez de transmitirlas. O es que hablar con capítulo y versículo parece un show. ¿Te parece un show hablar de la palabra de Dios? Si el mismo Jesucristo dice, no habéis leído, y le cita, por ejemplo, en el Evangelio de hoy, 3 citas bíblicas diferentes.
O sea, Jesús está haciendo un show porque utiliza la Sagrada Escritura para que los fariseos que están confundidos entiendan. Dios mío, ¿en qué estamos? Por favor, reaccionemos. Sin embargo, siempre vamos a seguir hablando de la palabra de Dios, porque ya nos advierte Ezequiel capítulo 3, versículo 27, de esta manera. Pero cuando yo vuelva a hablarte, abriré tu boca y les dirás, así dice el Señor Yahvé. Como yo les digo, así dice Dios en tal capítulo y versículo. Les dirás, así dice el Señor Yahvé. El que quiera que escuche y el que no quiera que lo deje, porque son una casa de rebeldes. Entonces, en realidad, yo no estoy aquí porque me escuchen, porque no me escuchen, porque es un mandato del Señor que me ha dado la oportunidad de ser su catequista, que lleva la palabra y la siembra. El que quiera abrir su corazón, que sea un terreno fértil, que lo abra y dé mucho fruto y perseverando en la palabra de Dios alcance la salvación. Y el que no quiera, que no escuche, porque es un ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, el que no, que lo deje porque es un rebelde. Rebelde. Dios dice que una persona que no quiere escuchar la palabra de Dios es un rebelde. ¿Y cómo será aquella persona que ni escucha y a uno que habla de la palabra de Dios viene, oye, no hables mucho de la palabra de Dios, es que eso es abrumador? Qué coraje me da a mí cuando me dicen eso. Pobrecitos. Simplemente lo que me viene a la mente es esto. Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Y el que es del diablo, no escucha la palabra de Dios. Simple y sencillo. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado queremos estar? Tenemos que escoger. Ustedes y yo. Como decía ya Josué en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Y vamos a leerlo. Con esta terminamos. Les prometo. Josué capítulo 24. Versículo 16. Josué capítulo 24. Versículo 16. A ver, el versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Pero si no os parece bien servir a Yahvé, elegid hoy a quién habéis de servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, más allá del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya país habitáis ahora. Y yo y mi casa serviremos a Yahvé. Listo. Les he predicado la palabra de Dios. Entonces ustedes pueden escoger. ¿Quieren obedecer a Dios? Bendito sea Dios. ¿No quieren obedecer a Dios? Ya se les predicó. Ya saben, con capítulo, con versículo, para que quien tenga ojos vea, quien tenga oídos oiga, quien tenga corazón entienda. A los que sí quieren obedecer la palabra de Dios, vamos a despedirnos con Josué capítulo 1, versículo 9. No te he mandado que seas fuerte y valiente, no tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Bendito sea Dios. Nunca estamos solos, Dios está con nosotros. No seamos de los que se sacrifican tanto, más bien seamos de los que obedecen más a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13, y que la intercesión, la poderosa intercesión de María Santísima esté con cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestras familias, en el mundo entero. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Recuerden de darle suscribir a este su canal, denle compartir. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les invito una vez más a que le den compartir. Les envío un fuerte abrazo de corazón a corazón, como dice el número 624. Que el Señor les bendiga y les proteja.